Bienvenidos a un nuevo club de lectura. Hola, Ro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Sole? Muy contenta por acá. Vamos a hablar con un escritor, con un editor y también psicoanalista. Nacido en Lanús, pero afincado en Francia. Él ha escrito novelas, ensayos, cuentos, ha fundado el Grupo Alejandría ya por el año 2005 en Buenos Aires, un movimiento literario, un ciclo literario vinculado a la narrativa, y ha escrito ya, ha publicado su último libro que se llama Cassette Virgen, que por ahí lo tiene Sole para mostrar, que nos llegó. Muchísimas gracias. Así que vamos a hablar con él para que nos cuente un poquito este recorrido entre, por un lado, lo que hablas en Cassette Virgen, que ahí está bastante presente el conurbano bonaerense, pero también tu paso por París, que es donde estás, Edgardo Scott. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? Sí, hola, efectivamente. Les decía que hoy estoy más parisino que nunca. Parece que a lo Cortázar hubiera buscado un cliché, porque estoy acá en la Rue de Rivoli, enfrente del Jardin de Tuileries, una zona muy cheta, pero juro por Dios, y no sé si por Dios o por algo, por las nenas, como decía Diego, que no suelo estar tanto por acá, pero bueno, hoy el día me enganchó acá, así que está muy lindo porque son los últimos días del verano, y cuando empieza todo, el equivalente acá, el fin de agosto es como para nosotros el fin de febrero, digamos, ¿no? O sea, ahora el viernes con septiembre arranca todo, es marzo, digamos, ¿no? O sea, los chicos al colegio, etcétera. Entonces estos últimos días del verano de vacaciones, de algún modo, en general los parisinos se van en agosto de vacaciones, y recién está volviendo la gente, la ciudad todavía vacía. Es vacía además porque todavía los turistas no volvieron del todo, como ustedes saben. Entonces la verdad que está muy, muy linda la ciudad. Edgardo, acá tengo tu último libro, Cassette Virgen. Que lo podés poner como yo tengo el celular, lo podés poner apaisado. Así, para claro, todo. pero Claro. No se me ve, sí, no sé cómo dar vuelta a la cámara. En las librerías lo ponen, algunos lo exhibían apaisado porque queda como un cassette, ¿no? Claro, ahí está. Y la verdad que me encanta el título porque da esta sensación de, bueno, como todo por hacer, que puede ser una linda sensación, como una sensación bastante sofocante, si se quiere, esa cosa del pánico de la hoja en blanco. ¿Cómo fue en este caso la hoja en blanco, el cassette virgen, para escribir esta novela? Bueno, en realidad no fue tan en blanco por el hecho de que el título apareció cuando ya los relatos estaban casi todos escritos, ¿no? O sea, fueron relatos que se fueron escribiendo a lo largo del tiempo, algunos hace muchos años, y de hecho el libro se llamó durante mucho tiempo Nombres Propios, que es uno de los títulos de uno de los cuentos, ¿no? En el sueño ese que yo tuve con Piglia, que lo transformé en como un relato. O sea que el título apareció después, con mucho ímpetu, y a mí me gustó de entrada, un poco por mi relación con la música, y un poco supongo porque soy after 40, digamos, ¿no? Soy post 40, y entonces todos los que tenemos 40 o más tenemos una relación muy, muy afectiva, muy estrecha con el cassette, porque coincidió con nuestra niñez y adolescencia escuchar cassettes, ¿no? Entonces una vez que irrumpió me gustó mucho, y después me di cuenta, incluso me di cuenta ahora que el libro salió y que empiezo como a hablar del libro y demás, que en el cassette hay como dos coordenadas de lectura en el título, digamos, hay dos coordenadas de lectura que quizá ustedes que leyeron el libro podrán coincidir o no, pero que es un poco la época, es decir, de algún modo ese intervalo, como decía, de mi niñez y adolescencia está muy presente en los relatos del libro, y por otro lado lo musical, ¿no? Que también creo que es un ingrediente muy importante en el libro, no solamente por la cuestión directamente musical, ¿no? Las referencias musicales, que hay varias, sino también porque me parece que, como lo dije en alguna oportunidad, le di mucha bolilla a la voz, a la construcción de esa voz y a la musicalidad de los textos, ¿no? Son textos que podrían, en muchos casos, me parece, como contarse oralmente, casi, ¿no? Hablas de sueños, y te escuché también decir en algún otro lugar que un poco en este libro te apareció como, a ver, como que los personajes aparecieron como en los sueños. ¿Te suele pasar eso, digamos, o de cosas que soñaste, que algo más onírico, después llevarlo a la literatura, a la escritura? No, en ese sentido es un poco como empieza justamente
el único relato que relata un sueño, que es ese relato que se llama Nombres Propios. Y ahí yo empiezo diciendo exactamente esto, ¿no? Valiéndome del truco autobiográfico. Yo no suelo soñar mucho, digamos, ¿no? No. Ni dormido y me atrevo a decir ni despierto, digamos. No soy tampoco justamente, ¿no? A los Rousseau, digamos, como de soñar y las ensoñaciones y fantasear. O sea, no tengo este tipo de psicología, digamos, en mi cabeza. Soy más analítico, soy más materialista en algún punto, más. Pero sí es cierto que, bueno, soy permeable también a todo lo que tenga como ese tipo de reflejo, de impronta poética, ¿no? Entonces, a veces aparece en la forma de un título, a veces aparece en la forma de una situación, de un personaje, de un recuerdo. O sea, siempre estoy como muy atento, y creo que en este libro se nota, a eso que aparece, como decimos los psicoanalistas, la otra escena, ¿no? Es decir, a eso que aparece y que a priori obviamente no controlamos, no manejamos, no sabemos de dónde viene bien, que hay que descifrar, que nos aparece como algo casi ajeno. En ese sentido sí me interesa mucho, es como un elemento clave y cotidiano, o sea, las dos cosas, digamos, ¿no? De hecho, yo tengo llevo un diario de hace varios años que se llama como un diario poético, y las anotaciones que tengo ahí son de este orden, digamos. O sea, trato de atrapar algo que sea singular en el día y que un poco esté como por fuera del día, digamos. Edgardo, son relatos autobiográficos los que están en el libro, como vos bien decías, que hay mucho de tu infancia, que fue en Lanús, o al menos entiendo que la mayor parte en Lanús, porque de allí Sí, sos. sí, Entonces Lanús. me preguntaba, ¿cuándo y dónde escribiste estos relatos? ¿Los escribiste desde París? ¿Los escribiste desde acá? ¿Cómo fue reconstruir eso, evocar No. quizás algunas cosas? Desde París los publiqué, y desde París quizá los corregí, y puede ser que desde que estoy en Francia, que ya hace 5 años, haya alguno, el que es de los hermanos, que se llama Negocios de Dos Cabezas, creo que lo terminé de escribir acá, porque se lo publiqué en Página 12 hace algunos años. El resto se escribieron todos en Buenos Aires, y sí, en el suburbio, ¿no? Yo los últimos años vivía en Remedios de Escalada, que es una de las estaciones del ramal Roca, que está después de Lanús, antes de Banfield. Y bueno, y después viví mucho tiempo en Bernal, también viví como 6 años en Bernal, que es como la otra línea del ramal Roca que va a La Plata, digamos. Entonces, bueno, como vos decías, los suburbios, a mí no me gusta la palabra conurbano, pero los suburbios y todas esas estaciones de los suburbios de Buenos Aires y del sur de Buenos Aires están como muy presentes para mí, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Las dos caras, como París y Buenos Aires. No decimos conurbano, entonces decimos suburbios, pero, No, todo digan como quieran. Yo, a pero mí no me gusta, pero pensaba, es más fácil escribir, digo, ¿en qué se adapta más la ciudad, por ejemplo, o la zona? ¿París más para la novela, el conurbano más para la no ficción que la ficción? ¿Encontrás ahí como una dualidad de donde vivís? ¿Qué sos qué mejor linda, escribiendo? digo, qué linda pregunta. Sí, ¿cuál es más apta para qué género? No lo sé, se me ocurre que para ir un poco a contramano te diría que París hoy me interpela más ensayísticamente, tal vez porque vivo acá, entonces Uh-huh. me dan como más ganas de pensar, digamos, ¿no? Es decir, como si pensamos que el ensayo, en el ensayo el pensamiento es clave, ¿no? En cambio, tal vez el suburbio y Lanús y demás, cada vez se me vuelve más novelesco, es decir, cada vez depende más como de mi imaginación y de mis recuerdos y de mi reconstrucción, de algún modo, ¿no? O sea, se me vuelve como menos ensayístico y se me va para la fábula, ¿no? Se me va para la imaginación. Yo no vivo ahí hace 5 años, y en realidad, donde crecí no vivo hace más de 20, entonces en realidad ese territorio ya es un territorio más de mi imaginación que de la realidad. Cuando voy ahí a visitar a mi madre, la mayoría de las cosas que eran como signos claves para mí ya no existen, ¿no? Mencionabas antes a Piglia. Me pregunto, ¿qué otros referentes tenés en la literatura?
Bueno, muchísimos, pero admiro mucho y quiero a Luis Guzmán, a Edgardo Kosarinsky, a Gustavo Ferreira, a Eve Uar, Irene Gruz, que es una poeta que yo admiraba mucho, que admiro mucho, ¿no? Que murió hace unos años. La literatura argentina es muy amplia, ¿no? Y es muy rica, ¿no? Es como, y desde hace muchos años está en un momento de mucha producción, me parece, ¿no? De mucha, ¿no? Por supuesto, despareja y con distintos gustos y demás, pero hay un montón de autores enormes después de mi generación, hay un montón de escritores que admiro. Bueno, de mi generación, además de mi mujer, que si no me mata si no la nombro, ¿no? Que es Ariana Harwitz. Me gusta mucho Matías Salinovi, me gusta lo que hace Ricardo Romero, me gusta como crítico, me gusta Maxi Crespi, como acaba de sacar un libro que tuve la suerte de hacerle la contratapa a un chico cordobés de mi generación también, que es Flavio Lopresti, que me gusta mucho lo que hace. María Gainza me encanta, qué sé yo, bueno, un montón, viste que cuando uno se pone a enumerar se olvida, ¿no? Mencionaste hace un ratito la psicología, sos psicoanalista, y me pregunto, ¿te sirve más haber estudiado psicología o el psicoanálisis como escritor o como lector? Mira, como lector, sí, como lector, ¿no? Yo como, te diría como que directamente como escritor no lo uso, o por lo menos no lo uso, eh, intento esquivar cualquier tipo de sugerencia que tenga que ver como con el dictum de la psicología, digamos. O sea, ya está en mí, de última, ¿no? Ya está como digerido después de tantos años, ¿no? Intento que en todo caso eso retorne, pero no usarlo yo, no construir con eso, digamos, ¿no? Eh, o sea que me sirve, y siempre lo digo, el psicoanálisis es un gran sistema de lectura, sobre todo, ¿no? O sea, si para algo sirve el psicoanálisis es para leer, y para leer de una manera muy particular, digamos, lo que sea, la ciudad, la subjetividad, cualquier situación, digamos, ¿no? Entonces, siempre eso me ha dado, sobre todo, un sistema de lectura. Y en cuanto hablaba del sistema de lectura y sistema de escritura, leí por ahí también que en tu libro Luto te planteaste un determinado método que era escribir un capítulo por día durante una semana. ¿Ese es el método que llevas adelante hoy en día? No, para nada, ¿Tan no, no. estructurada? Sería buenísimo. No, sí, sería genial. Y Y se bueno, eso lo hace cumple. Zoraida, ¿no? Eso lo hace Zoraida. Escribe una paginita por día, dijo siempre, ¿no? Así que no, ya lo hace él. No, yo no tengo ningún sistema de escritura, ninguna superstición de escritura, ningún fetiche ni con el horario, ni con el lugar, ni con los géneros, ni con nada, ningún tipo. O sea, escribo más, digamos, o quisiera escribir más en el impulso como los poetas. Cuando viene, viene, cuando aparece, aparece. Y en general digo siempre lo mismo. Casi te diría que yo siempre trato de no escribir. Ahora, eso en un momento se impone y me sienta en un lugar o me pone, últimamente hasta escribo con el celular, digamos, tomo notas y voy escribiendo y tengo suerte, si querés, como con esos rayos. Es decir, yo creo que me aguanto tanto las ganas, digamos, y hay algo que va modelando tanto en mi cabeza de algún modo, que cuando baja al papel es un anacronismo, ¿no? Pero digo, cuando baja a la pantalla ya tiene una forma bastante dada, ¿viste? Tengo suerte en eso, digamos. Escribo mucho, escribo de todo, escribo por cosas que me piden, sobre todo los últimos años, y escribo, por supuesto, como proyectos de distinta índole. Vos me decías lo de esa novela. Bueno, esa novela es Luto, y yo tuvo que ver también con un impulso que tenía ganas de escribir así, es decir, tenía ganas de escribir una historia muy directa, muy breve, muy concisa, ¿no? Y entonces es como si el acto de escritura se hubiera pegado a la cuestión formal que yo buscaba, digamos. Y en cambio estoy escribiendo, por ejemplo, un libro, una novela que recién ahora estoy retomando, una novela alcohólica sobre mi papá, una novela grande, como decimos los escritores, en el sentido de que yo sé que voy a escribir mucho tiempo esa novela y que tal vez tenga muchas páginas y demás. Y esa novela la vengo escribiendo hace casi 10 años y tal vez me queden 5 años más de escritura. Entonces, no tengo, y
no tengo ningún tipo de prescripción médica. Vos sabés que me puse a pensar en el libro de ensayo que escribiste en el 2017, si no me equivoco, que es Caminantes, Vagabundos, Sí, Peregrinos, Flaners, bueno. sí. Entonces, que tiene que ver con deambular, caminar por diferentes lugares, observar, y lo pensaba en pandemia, ¿no? Estar en pandemia donde tenemos que estar totalmente encerrados. ¿Puede haber una segunda parte de ese libro para unos pocos metros cuadrados, un departamento harto conocido? Mira, para la segunda parte de ese libro ya tengo como una especie de ¿cómo se diría? De chivo, se decía antes en la Ajá. televisión, ¿no? Perdonen el gestorio que me vuelvo del lenguaje, pero digamos, en el mes que viene sale otro libro mío, también Uh-huh. por Godot, y que es un ensayo sobre, digamos, mi sensación en la pandemia, que lo escribí durante la pandemia. El libro se va a llamar Contacto, y tiene una estructura o un tipo de escritura muy parecida a la de Caminantes. Por eso te respondo esto, porque yo lo siento como una especie de reverso de Caminante, y quizá en la medida exacta de lo que vos decís, Claro. que al revés de Caminante, que fue escrito en tiempos prepandémicos y como con una idea de recuperar la calle, de recuperar la calle, ¿no? Como la idea de yo siempre digo de que vivimos en una sociedad, en un mundo, como vos le quieras llamar, porque es el mismo problema en todos lados, que no sabemos dónde vivimos, o sea, no sabemos dónde estamos parados, nadie sabe ni la calle donde vive, digamos, para todo usa el GPS, digamos, ¿no? Entonces, para mí Caminante fue como vía la literatura volver a tener ese andar, que es como una tradición de la literatura, ¿no? La idea de caminar y dejarse llevar y dejarse guiar como por itinerarios como mucho más poéticos, digamos. Y bueno, y en la pandemia fue como una especie para mí de terror en ese sentido, la idea del aislamiento, ¿no? Yo no me llevo bien en absoluto ni con el aislamiento, ni con... Viste que hay gente que está feliz de la vida, dice, ¿no? Conozco varios amigos que no salí nunca más de mi casa y está feliz, digamos. Bueno, yo soy el otro extremo, para mí era como un león enjaulado, digamos, ¿no? Entonces, escribí todo el libro que se llama Contacto tiene como una bajada que dice un collage de los gestos perdidos. Entonces, escribí sobre los besos, sobre los abrazos, sobre la saliva, sobre el cuerpo a cuerpo, sobre, digamos, todo aquello que estaba prohibido o sigue prohibido o sospechado. Y también escribí sobre el glosario de época, es decir, la asepsia, el distanciamiento social, el confinamiento. Por supuesto con el mismo método de Caminante, ¿viste? Con asociaciones que a veces me llevan a canciones, a veces me llevan a libros, a veces me llevan a películas. Bueno, con eso. Así que ahí está como el reverso de Caminantes, ¿no? Decías que la pandemia la pasaste un poco como un león enjaulado. ¿Tuviste tiempo como para explorar Ese es quizás? el titular de la nota. Sí, tal cual. Club de lectura, 2 puntos, Dos puntos. Edgardo Scott. Como un león enjaulado. Como un león enjaulado. Para muchos fue, como vos decías, la oportunidad para no salir nunca más de casa y también para muchos para reconectarse con los viejos hobbies, para leer ese libro pendiente, para escuchar ese disco, para estar quizás más en contacto con el placer o tratar de buscarlo dentro de la casa como se puede. ¿A Sí, vos te pasó algo de esto? no, para nada, no, un horror, me parece un horror, me parece Desbocado como el león. total, el león rugiendo adentro de la jaula. Eh, Además de que, así como digo esto, yo creo que en el tono del libro, ojalá les llegue, ojalá lo puedan y lo quieran leer, hay como un tono, esto que ahora te lo digo entre divertido y con ánimo. Eh, el tono es mucho más melancólico, porque en realidad lo que a mí me parece que pasó con la pandemia es como un fan de siècle, como dicen los franceses, ¿no? Como el final de una etapa, el final de un mundo, ¿no? El final del siglo, si querés, o el comienzo, da lo mismo, pero digo, un corte de esos que suceden en la historia, donde muchas cosas ya se venían anunciando, y bueno, y esto las precipitó, las aceleró, las catalizó, digamos, ¿no? Y que ahora estamos en ese limbo, digamos, donde parece que no terminó. Yo lo siento ahora acá en París, que como que todos nos miramos y es como que decimos, bueno, pero ¿esto terminó o no terminó? O sea, es como,
volvemos, todos tenemos el pase sanitario, todos estamos acá sentados tomando el pero y le muestro el pase sanitario al mozo. Pero digo, ok, sigue la vida y volvemos más o menos a lo que era antes, o no, ¿qué onda, no? Y todos estamos como en esa especie de, como en las películas cuando el asesino te deja caminar, pero te vas mirando atrás porque está atrás el asesino, ¿no? Entonces no se sabe muy bien hacia dónde va, pero claramente hay algo que se cerró, hay un montón de cosas que me parece que ya no van a volver igual, y que venían transformándose también, ¿no? Que no se le puede echar la culpa, digamos, solamente a la pandemia, ¿no? Como que un montón de modos de vida, justamente de maneras de estar en contacto con las cosas, entre las personas. Bueno, ¿no? Yo cuando era chiquito nadie decía, no hay que comer harinas. Decíamos, no sé, no hay que comer pan. O no hay que comer tanta, qué sé yo, la idea de decir no hay que comer hidratos de carbono. Ese es un lenguaje que ha ido cambiando y nos ha ido colonizando con los últimos, es un lenguaje científico finalmente, ¿no? Que ha sido parte de los últimos 20 años, más o menos, ¿no? Entonces, así tantas cosas, quiero decir, ¿no? Como hacer notas en un bar con un celular Como en este hacer notas momento. en un bar con dos compañeras rosarinas. Edgardo, ¿qué estás leyendo en este momento? Imagino que no tenés los A ver, libros ahí. Bueno, podés tener alguno por ahí, ¿no? sí, mirá, ¿Llevaste? tengo Silencio, Dale. este ensayo que tradujo Matías Batistón de Jean Vigenet, que me encanta. Estoy leyendo, bueno, estoy terminando este librito de Annie Ernaux en francés, que se llama, ya creo que está traducido por Tusquets como El lugar, que es una novela preciosa que recomiendo muchísimo, de Annie Ernaux. Y después estoy terminando también, siempre, como verán, leo varias cosas a la vez, ¿no? Este libro que sacó Udeva, que se llama Sobre la forma poética, y es de Santiago Silvestre, un viejo poeta que yo admiro mucho. Lees varias cosas al mismo tiempo y también en distintos idiomas. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Podés cambiar así, digamos, el switch en la cabeza? ¿A veces preferís traducciones? ¿Cómo te llevas con esas adaptaciones? Eh, Nunca me angustia Soledad, porque nunca lo pensé. No sé, lo hago. ¿Viste como eso que dicen de la abeja, que en realidad el cuerpo no está preparado para volar, pero ella no se entera? Bueno, no lo sé. En realidad, para mí siempre leer es como una actividad como tan placentera, digamos, ¿no? Incluso mi mujer a veces se ríe porque me dice, sé yo, no sé, 1:30 de la mañana, se durmió el nene, viste, final del día, estamos muertos, y yo puedo estar leyendo, no sé, como si te dijera Marcuse o Foucault, o sea, para mí leer es placentero, no importa, no tiene que ver con que esté leyendo, no hay ninguna lectura que me resulte como exigente en ese sentido, ¿viste? Es como que entro en ese canal y soy feliz, entonces, si está en inglés, si está en francés, si está en español, si es traducción, si es poesía, o sea, entro en ese canal y ya está todo bien, digamos, ¿no? O sea, más bien lo que a veces ¿cómo decirlo? Me pone nervioso, diríamos, ¿no? Es si no encuentro ese momento para leer, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que a veces necesito tener 10, 15 minutos como para poder abrir el libro, ¿viste? Y ahí ya me sirve como, es terapéutico, diría. Es lo que Es para muchos es terapéutico. el Netflix, digamos. Es tu Netflix a la Claro, noche. total, sí, sí. Para mí la música y la lectura son absolutamente terapéuticos, diríamos. Ahí tenés otro titular. Vamos con el Me segundo. gustó ese también, ¿eh? Uno Sí, para me las gustó, me redes y gustó. otro para la nota. Claro. Sí, me funciona así. Hablando de música, cuando escribís o cuando lees, ¿te pones alguna música en particular o preferís el silencio? No, en general no, en general prefiero escribir en silencio, porque ahí cuando escribo, y un poco como te lo decía antes, como si la escritura me agarrara, ¿viste? Como si fuera así un súbito encuentro sexual, diríamos, ¿no? Entonces, como la escritura me posee en ese momento, no hay tiempo para poner música ni nada, es como, y estoy como muy, muy metido en esa voz, en esas voces, digamos, ¿no? En cambio, cuando leo, sí puedo escuchar algo y ahí lo que sea. O sea, puedo estar leyendo
Ahí está. Puedo estar leyendo este libro, este ensayo sobre el silencio y estar escuchando a Marilyn Manson o a, no sé, o a Bill Evans o música clásica o punk. O sea, no tengo, soy muy random ahí, digamos. Edgardo, lo último por mi parte, y es una invitación también, te esperamos por Rosario, porque sabemos que te gusta, que estuviste y te gustó. Pero claro, ahí, sí, no, fui varias veces a lo largo de mi vida, me encanta ir a comer ahí al río, alguna Sí, un boga. pescado, sí, absolutamente. Soy el lugar común, perdonen, pero sí. Está bien. Con vino blanco. Pero funciona. Sí, ¿qué va a ser? Y si funciona. Muchísimas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias por pasar por el Club de Lectura y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo en este momento. Bueno, Gracias, un gusto, Edgardo. Un abrazo y un abrazo a todos los rosarinos a través de ustedes. Un beso grande. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.